Había una mujer en Miami que lo tenía todo y al mismo tiempo no tenía nada. Su nombre era Valeria, y cada mañana despertaba con el mismo peso invisible sobre el pecho. Vivía a 3 cuadras de la playa, pero hacía años que no sentía el mar. Tenía un teléfono lleno de notificaciones y un corazón completamente solo. Lo que estás a punto de escuchar cambió su vida para siempre, y puede cambiar la tuya. Valeria Ríos tenía 34 años. Cabello rubio teñido con mechas californianas que le caían sobre los hombros como hilos de miel bajo el sol de la Florida. Y una sonrisa que la mayoría de personas describirían como perfecta. Había nacido en Medellín, Colombia, pero desde los 17 años vivía en Miami, una ciudad que prometía glamour, oportunidades y comienzos nuevos a todo aquel que tuviera el valor de cruzar sus puertas. Ella había cruzado esas puertas con 2 maletas, un diccionario de inglés y la convicción firme de que su vida iba a ser extraordinaria. 34 años después, sin embargo, Valeria se despertaba cada mañana en un apartamento de Hialeah con las persianas rotas, una nevera medio vacía y una deuda acumulada que ya superaba los $42,000 entre tarjetas de crédito, préstamos personales y el alquiler atrasado de los últimos 2 meses. El apartamento estaba ubicado en la calle 49, en un vecindario que olía a café cubano desde las 6 de la mañana y donde los vecinos ponían la música de salsa tan fuerte los domingos que las paredes vibraban con una especie de alegría involuntaria. Valeria había escogido ese lugar porque era lo que podía pagar cuando llegó a la ciudad siendo casi una niña, y simplemente nunca se fue. Primero porque no tenía dinero para mudarse, luego porque se acostumbró, y finalmente porque la comodidad de lo conocido se convirtió en una jaula invisible que ella misma había construido ladrillo a ladrillo, excusa a excusa, día a día. Los fines de semana eran los peores, no porque pasara algo terrible, sino porque no pasaba nada en absoluto. Valeria se levantaba tarde, preparaba café en la cafetera vieja, que hacía un ruido extraño, pero que seguía funcionando, y pasaba horas desplazando el pulgar por la pantalla del teléfono. Instagram le mostraba vacaciones en Cancún, TikTok le mostraba apartamentos de lujo en Brickell, YouTube le mostraba a mujeres de su misma edad hablando de inversiones, negocios y libertad financiera mientras sonreían desde oficinas con vista al océano. Y ella las miraba con una mezcla incómoda de admiración y resentimiento, preguntándose qué tenían esas mujeres que ella no tenía, sin jamás quedarse con la pregunta el tiempo suficiente como para encontrar una respuesta honesta. Trabajaba como coordinadora de eventos para una pequeña empresa de catering ubicada en Doral, un trabajo que amaba cuando empezó y que ahora solo le recordaba todo lo que no había podido construir. Su jefa, una mujer dominicana de carácter fuerte llamada Magnolia, le había ofrecido un ascenso 18 meses atrás. Valeria lo había rechazado. El motivo oficial fue que el puesto implicaba viajes frecuentes y más responsabilidades. El motivo real, el que nunca se atrevió a decir en voz alta, era que le daba miedo fracasar en un nivel más alto. Prefería quedarse donde estaba, en ese punto medio donde nadie esperaba demasiado de ella y donde las consecuencias de sus errores eran manejables. Ese punto medio se llamaba zona de confort, y Valeria lo habitaba con una comodidad que lentamente la estaba destruyendo. Los fines de semana eran los peores, no porque pasara algo terrible, sino porque no pasaba nada en absoluto. Valeria se levantaba tarde, preparaba café en la cafetera vieja, que hacía un ruido extraño pero que seguía funcionando, y pasaba horas desplazando el pulgar por la pantalla del teléfono. Todo comenzó a cambiar un martes de octubre, cuando Miami estaba entre esa transición extraña del final del verano tropical y el comienzo de algo más fresco y tolerable. Valeria salía del trabajo con una bolsa de papel con el almuerzo que había comprado en el restaurante cubano de la esquina. $11.70 por un plato de ropa vieja con arroz y plátanos maduros.
y su teléfono vibró con una notificación del banco que le heló la sangre aunque afuera hiciera 28 grados. Su tarjeta había sido rechazada en un pago automático de la plataforma de streaming que usaba para ver series los viernes en la noche. El saldo disponible era de $4.16. $4.16 a 11 días del próximo pago de nómina. Se sentó en el bordillo de la acera, en la calle 87 con la 36 Avenida, con la bolsa de comida en el regazo y los ojos fijos en la pantalla del teléfono, como si los números fueran a cambiar si los miraba el tiempo suficiente. Un carro pasó a su lado a toda velocidad, con la música a todo volumen. Un reggaetón que ella misma había bailado en otra versión de su vida. Y por alguna razón ese contraste entre la música festiva y su propia realidad silenciosa y aplastante la hizo querer llorar. No lloró. Se mordió el labio inferior, metió el teléfono en el bolso y empezó a caminar hacia la parada del autobús. Esa noche, sola en el apartamento con las persianas rotas que dejaban entrar una franja de luz naranja del alumbrado de la calle, Valeria hizo algo que hacía mucho tiempo no hacía. Sacó un cuaderno. No uno elegante ni nuevo, sino uno viejo que había comprado 2 años atrás para llevar un diario que nunca llegó a escribir y que tenía solo 3 páginas usadas con anotaciones sobre una dieta que tampoco había seguido. Abrió ese cuaderno en la primera página en blanco y escribió una sola pregunta en letras grandes, con el marcador negro que encontró en el fondo de la gaveta de la cocina. ¿En qué momento dejé de avanzar? No tenía respuesta esa noche, pero la pregunta quedó ahí, escrita, viva, incómoda, mirándola desde la mesa de la cocina mientras ella intentaba dormir. La respuesta comenzó a llegar de formas inesperadas. 3 días después del episodio del bordillo, Valeria llegó al trabajo y encontró en el escritorio de su compañera Daniela, una venezolana de 27 años que siempre llevaba el cabello recogido y hablaba con una energía que a veces resultaba agotadora, un libro con la portada rayada y el lomo desgastado. El título era casi ilegible por el uso, pero Valeria alcanzó a leerlo, Los secretos de la mente millonaria. Le preguntó a Daniela si podía tomarlo prestado. Daniela le dijo que sí, pero con una condición, que cuando lo terminara, se lo devolviera con una lista de al menos 5 cosas que hubiera cambiado en su vida. Leyó el libro en 5 días. Lo leía en el autobús de ida al trabajo, durante el almuerzo y de noche con la lámpara de la mesita de noche, que proyectaba una luz amarillenta y cálida sobre las páginas. Había párrafos que le molestaron, que le parecieron demasiado obvios o demasiado duros en su diagnóstico sobre las personas que permanecen en la pobreza. Pero había otros párrafos que la golpearon con una precisión quirúrgica que la dejó sin respiración. El que más la afectó hablaba sobre cobrar por tiempo en lugar de cobrar por resultados. Valeria pensó en sus 10 años en la empresa de catering. Pensó en el ascenso que había rechazado. Pensó en los fines de semana que pasaba viendo videos en el teléfono en lugar de usar esas horas para algo productivo. Y por primera vez en mucho tiempo, no pensó en las razones externas por las que su vida no había avanzado. Pensó en las razones internas. Eso fue incómodo, fue doloroso, fue necesario. El primer cambio que hizo Valeria pareció insignificante desde afuera, pero para ella representó una batalla enorme. Dejó de comprarse el café de la cafetería frente a la oficina. Eran $5 diarios, $25 semanales, $100 mensuales. Un número que antes había ignorado completamente, porque $5 es nada, $5 es casi nada, $5 es solo un café. Pero cuando lo escribió en el cuaderno, cuando lo multiplicó y lo vio en cifras reales sobre el papel, entendió que esos $100 mensuales eran exactamente la diferencia entre tener o no tener un fondo de emergencias al final del año. Compró una cafetera pequeña para el escritorio, empezó a traer su propio café desde casa, y esos $100 comenzaron a ir a una cuenta de ahorro separada
que abrió ese mismo mes con una transferencia inicial de $20 que la hizo sentir, por alguna razón, más poderosa que cualquier cosa que había comprado en los últimos 2 años. Y aquí quiero pausar un momento, porque lo que Valeria hizo en ese instante, abrir esa cuenta con solo $20 cuando tenía 42,000 de deuda, es exactamente el tipo de decisión que la mayoría de personas pospone indefinidamente esperando el momento perfecto que nunca llega. ¿Tú habrías hecho lo mismo en su lugar? ¿O habrías esperado a tener más dinero antes de empezar a ahorrar? Déjame tu respuesta en los comentarios. Me encanta leer lo que piensan. Y si esta historia ya te está moviendo algo por dentro, dale like y suscríbete al canal para que no te pierdas cómo termina la historia de Valeria, porque lo que viene a continuación cambia todo. Fue en ese momento cuando Valeria tomó la decisión más difícil de ese primer mes de cambios: llamar a su amiga Renata para cancelar el viaje a Las Vegas que habían planeado para noviembre. Renata era su mejor amiga desde hacía 8 años. Una mujer cubano-americana que vivía en Coral Gables y que trabajaba en bienes raíces con un éxito moderado que le permitía vivir con más holgura que Valeria, aunque sin llegar a ser rica. La conversación fue incómoda. Renata preguntó si estaba bien. Valeria dijo que sí, que solo necesitaba reorganizar sus finanzas. Renata hizo una pausa larga y luego dijo algo que Valeria no esperaba: que ella también estaba en esa situación, pero que nunca se lo había dicho a nadie porque le daba vergüenza. Esa conversación se convirtió en algo inesperadamente valioso. Las dos mujeres se encontraron ese fin de semana, no en un restaurante, sino en el apartamento de Valeria, con café casero y galletas de paquete, y hablaron durante 4 horas sobre dinero, miedos, malas decisiones y sueños aplazados. Fue la conversación más honesta que Valeria había tenido en años. Valeria no sabía que esa conversación con Renata iba a ser el catalizador de uno de los cambios más importantes de su vida, porque fue Renata quien, casi al final de esa tarde, sacó el teléfono y le mostró un video de YouTube de una mujer que explicaba cómo había comenzado un negocio de repostería personalizada desde su cocina en Kendall, vendiendo tortas para cumpleaños y eventos usando solo Instagram y WhatsApp. El video tenía 800,000 vistas. La mujer no era particularmente carismática ni tenía un estudio de grabación elegante. Tenía harina en el delantal y hablaba con una honestidad directa que Valeria encontró completamente fascinante. Valeria apagó el video y se quedó mirando la pared. Lo que más le llamó la atención no fue el negocio de las tortas. Fue la frase que la mujer dijo hacia el final del video, casi como si fuera un pensamiento que se le escapara: que el mayor error que había cometido en sus primeros años en Miami había sido confundir el ocio con el descanso. Esa semana comenzó a hacer un inventario brutal y honesto de su tiempo. Descubrió que pasaba un promedio de 3 horas diarias en redes sociales, sin contar el trabajo. Descubrió que los fines de semana acumulaba entre 8 y 10 horas frente al televisor. Descubrió que había un total de casi 25 horas semanales que ella llamaba descanso y que en realidad eran horas de ruido, de consumo pasivo, de vida ajena que miraba a través de una pantalla mientras la propia se detenía. No se castigó por eso. Eso hubiera sido fácil y completamente inútil. En cambio, hizo algo más difícil. Tomó esas 25 horas y les asignó un propósito: 10 horas para aprender, 5 horas para un proyecto personal que todavía no tenía claro pero que iba a encontrar, 5 horas para ejercicio y bienestar físico, y 5 horas de descanso real, el tipo de descanso que recarga y no el que agota. El cuaderno de la cocina comenzó a llenarse de notas, ideas, listas y preguntas que antes vivían atrapadas en su cabeza y ahora tenían espacio para respirar sobre el papel. La idea la asustó. No un poco, mucho. Valeria pasó 2 semanas completas ignorando la posibilidad, convenciéndose de que no sabía suficiente sobre negocios, de que no tenía capital inicial, de que el mercado estaba saturado,
de que alguien con más experiencia o más estudios lo haría mejor. Fabricó excusas con la misma creatividad con la que podría haber estado construyendo su proyecto, y en algún momento de esas 2 semanas, mientras esperaba el autobús en la calle 8 con el sol cayendo sobre el asfalto, con esa intensidad específica de Miami que hace que el aire vibre, se escuchó a sí misma en su propia mente y tuvo una revelación incómoda. Estaba siendo exactamente el tipo de persona que el libro describía. Esa noche abrió el cuaderno y escribió la pregunta que más le había costado responder. ¿Cuántas veces has rechazado una oportunidad no porque fuera mala, sino porque te daba miedo fallar? Debajo escribió, sin pensarlo mucho, 3 palabras. Demasiadas. Suficiente ya. El negocio empezó sin nombre, sin logo, sin capital inicial y sin clientes. Empezó con Valeria tomando fotos de los arreglos que había hecho para el cumpleaños de la hija de su vecina, una niña de 6 años, para quien transformó el patio trasero del edificio en algo que parecía sacado de un cuento de hadas usando globos de dólar, luces de Navidad prestadas y flores de papel que ella misma dobló siguiendo un tutorial de YouTube. Las fotos eran buenas porque las tomó con el teléfono pero con luz natural, a las 4 de la tarde cuando el sol de Miami cae de costado y convierte cualquier cosa en algo que parece digno de una revista. Las subió a Instagram con una descripción breve y honesta. No fingió ser una empresa establecida, solo dijo que era una organizadora de eventos con experiencia en coordinación de catering y decoración para eventos pequeños y medianos en el área de Miami, y que estaba aceptando sus primeros 3 clientes con un descuento del 30% a cambio de reseñas y fotos. El teléfono empezó a vibrar, no con cientos de mensajes, con 3, luego con 5, luego con 9 a lo largo de la primera semana. Valeria se sentó con el cuaderno esa noche y miró el número. $1,200. No era una fortuna. No cambiaba el problema de los $42,000 en deuda de un día para otro. Pero era suyo, completamente suyo, generado por una habilidad que tenía desde siempre y que había ignorado porque nunca la había visto como algo de valor. Y en ese momento entendió algo que el libro describía, pero que solo se comprende de verdad cuando ocurre en carne propia, que el dinero más poderoso no es el que te dan, sino el que creates. Diciembre trajo consigo el ritmo vertiginoso de Miami en temporada festiva. Las calles de Miracle Mile se llenaban de decoraciones navideñas que convivían extrañamente con las palmeras y el calor, y los eventos sociales proliferaban con una abundancia que para Valeria ya no era solo ruido de fondo, sino oportunidad concreta. Consiguió 3 nuevos clientes, incluyendo uno que la contrató para organizar la fiesta de fin de año de una pequeña empresa de logística en Doral. 20 personas, presupuesto de $2,500, y que quedó tan satisfecho que la recomendó a 2 conocidos empresariales al día siguiente del evento. Pero el dinero adicional no fue lo único que cambió en diciembre. Algo más profundo estaba ocurriendo en Valeria. Algo que tenía menos que ver con las finanzas y más con la forma en que se veía a sí misma. Había pasado años construyendo una identidad basada en la resignación elegante. Ahora, con el cuaderno lleno de páginas escritas y el teléfono con mensajes de clientes satisfechos, empezaba a construir una identidad diferente. Uno de los cambios más difíciles de ese período tuvo que ver con personas, no con dinero. Valeria tenía en su vida a una amiga de hace muchos años, una mujer llamada Patricia, con quien había compartido muchísimos momentos buenos, pero que, al observarla con los ojos nuevos que el cuaderno y el libro le habían dado, representaba algo que no podía seguir ignorando. Cuando Valeria le contó sobre sus primeros clientes, Patricia respondió con una sonrisa y dijo que era muy bonito, pero que los negocios pequeños en Miami duraban poco, que el mercado era complicado, que quizás Valeria debería no ilusionarse demasiado. Valeria guardó silencio esa noche después de que Patricia se fue.
Luego abrió el cuaderno y escribió algo que había leído en el libro, pero que no había querido aplicar porque implicaba una pérdida. Que las personas en nuestro entorno no solo afectan nuestro estado de ánimo, afectan nuestras decisiones. Y que a veces, el mayor sacrificio que debemos hacer para avanzar no es financiero, sino social. Claudette era una mujer haitiano-americana de 41 años que vivía en Little Haiti y que era propietaria de una pequeña agencia de fotografía de eventos. Se conocieron en el evento de la empresa de logística porque Claudette había sido contratada para las fotos del mismo. Al final de la noche, mientras recogían sus cosas en el salón vacío con el sonido de la música apagada y el olor a comida y decoración mezclados en el aire, las dos mujeres hablaron durante casi una hora. Claudette le dijo algo esa noche, que Valeria repitió en el cuaderno cuando llegó a casa. Que el mayor enemigo del éxito no es la falta de recursos, sino la falta de claridad. Que la mayoría de personas no saben exactamente qué quieren, y por eso avanzan en círculos, gastando energía en todas las direcciones sin concentrarla en ninguna. Llegando al apartamento de madrugada, Valeria abrió el cuaderno inmediatamente para escribir las palabras de Claudette sobre claridad y propósito. Ropa del evento todavía puesta, sentada en el borde de la cama con la lámpara encendida, escribió con urgencia, como quien captura algo que no debe olvidarse. Esa conversación llevó a algo que Valeria nunca hubiera anticipado: una alianza. Claudette comenzó a recomendar a Valeria como organizadora de eventos a sus propios clientes de fotografía, y Valeria comenzó a recomendar a Claudette a quienes buscaban fotógrafo para sus eventos. Era una sinergia simple y honesta que no requirió contratos elaborados ni grandes inversiones, solo la disposición de dos mujeres de ver el talento en la otra y decidir que crecer juntas era más inteligente que competir solas. Enero llegó con una claridad que Miami nunca tiene en temperatura, pero que Valeria sentía internamente con una nitidez completamente nueva. Había terminado el año con un ingreso adicional de $4,800 generados por su negocio emergente de organización de eventos. Había reducido 2 de sus 3 tarjetas de crédito en un total de $1,200. Tenía una cuenta de ahorros con $940, el número más alto que había tenido en esa cuenta en 5 años. Y tenía, más importante que todo lo anterior, un plan. Una mañana de enero, Valeria se levantó antes de las 6. Preparó café, se lo llevó a la terraza pequeña del apartamento y se quedó mirando el cielo que cambiaba de un azul oscuro casi negro a algo más suave, más esperanzador, con esa franja rosada específica del amanecer caribeño que hace que hasta los lugares más ordinarios se vean por un momento extraordinarios. El plan no era perfecto. Tenía huecos y preguntas sin responder y dependía de variables que ella no controlaba completamente. Pero existía. Estaba escrito. Tenía fechas y metas y acciones concretas. Y eso era radicalmente diferente a la vida que había llevado antes, donde el futuro era una especie de territorio vago que esperaba que llegara mientras ella miraba videos en el sofá. Y cuando Magnolia, su jefa en la empresa de catering, le ofreció este año un proyecto de liderazgo en un nuevo servicio que la empresa estaba lanzando, Valeria lo aceptó. No porque necesitara el dinero extra de inmediato, sino porque ya no tenía miedo de ocupar más espacio. Un sábado de mayo, Valeria fue a la playa. Esto no suena como un evento notable para alguien que vive en Miami, pero llevaba más de 2 años sin ir. Esa mañana se despertó temprano, preparó café, metió el cuaderno en la mochila junto con bloqueador solar y una toalla, y manejó hasta Key Biscayne, porque era el lugar que más le gustaba de todos los que recordaba. Valeria se sentó frente al mar con el cuaderno en las rodillas y no escribió nada durante un largo rato. Solo miró, escuchó, sintió el viento que venía del agua con esa temperatura específica de principios de mayo en Florida.
y pensó en la versión de ella que había existido hace 7 meses, sentada en un bordillo de la calle 87, mirando una pantalla con $4.16. No fue una transformación instantánea, no fue un milagro, no fue un golpe de suerte, ni una herencia inesperada, ni una idea genial que llegó de repente. Fue algo infinitamente más común y más poderoso que todo eso. Fue el resultado de decisiones pequeñas, repetidas día a día, sostenidas cuando era incómodo sostenerlas, aprendidas de errores que antes la habrían paralizado y ahora simplemente eran datos útiles para el camino siguiente. Fue reducir el ocio sin eliminarlo. Fue salir de la comodidad de lo conocido aunque diera miedo. Fue dejar de justificar y empezar a reconocer. Fue hablar cuando el orgullo decía callarse. Fue ahorrar cuando el impulso decía gastar. Fue invertir tiempo cuando la pereza decía descansar. Fue decirle no a Patricia y sí a Claudette. Abrió el cuaderno en la última página escrita y la leyó. Luego giró la página y escribió algo nuevo. No una meta, ni una lista, ni una pregunta. Escribió una frase que surgió sin pensarla demasiado, directa del lugar donde las cosas verdaderas se guardan antes de que la mente las edite. El comienzo siempre estuvo disponible. Solo necesitaba dejar de esquivarlo. El mar seguía ahí, indiferente y constante, haciendo exactamente lo que hace todos los días desde antes de que Miami existiera y lo que seguirá haciendo mucho después. Y Valeria Ríos, rubia, latina, 34 años, apartamento en Hialeah, cuaderno en las rodillas, café en el termo, negocio emergente, deuda en proceso de reducción, corazón por primera vez en mucho tiempo completamente presente. Respiró hondo y sintió algo que había olvidado que podía sentir. Esperanza concreta. No la esperanza vaga de quien desea sin actuar. La esperanza específica y trabajada de quien sabe, con evidencia propia, que las cosas pueden cambiar porque ya están cambiando. Y eso, aunque parezca pequeño desde afuera, lo es todo. Si la historia de Valeria te movió algo por dentro, si te viste reflejado en esa sensación de saber que las cosas podrían ser diferentes, pero no saber por dónde empezar, entonces este canal es para ti. Dale like a este video si crees que más personas necesitan escuchar esta historia, suscríbete para que sigamos construyendo juntos, y cuéntame en los comentarios, ¿cuál fue el momento de Valeria que más te impactó? ¿El café de $5, la cuenta de $20 o el valor de cancelar ese viaje a Las Vegas? Cada historia de transformación comienza con una sola decisión honesta. Ojalá la de hoy haya sido la tuya. Nos vemos en el próximo video.